eh, equilibrio y termodinámica. ¿Ya? Recuerden que compuestos orgánicos es de segundo medio, ¿ya? Pero nosotros la vimos la mayor parte en tercero. Entonces, los que dieron mención, ¿cómo les fue en mención? ¿Qué se considera bien? La mitad más uno, eso es bueno. Bien es relativo, profe. Bien, entonces. ¿Cuántas preguntas eran? Bueno, son 26. Con 14 preguntas buenas, se podría decir que es un relativamente bueno. ¿Les fue bien, más o menos? Justo. Justo, decente. Coté, no, están todos los repasos, yo los subo aquí también, en Meet. Pero en YouTube están los 3, creo, primeros repasos que hicimos de lectivo. Va de repaso PSU. El de enlace químico están por lo menos allá en YouTube, ¿ya? Pero de ahora en adelante todos se van a subir por Meet y van a quedar aquí grabados enseguida. Se pone un ratito en generar el link y ahí yo lo subo. Entonces, pregunta 55. Esta, gracias a la Maite, me di cuenta que había colocado mal la alternativa en el formulario. ¿Cuál alternativa era, Maite, la 55? La B. La B, muy bien. ¿Qué necesitábamos ahí comprender para poder llegar? Dicen que el elemento X tiene número atómico 31. Y vamos para acá. Si es 31, ¿qué podíamos sacar con el número atómico? La configuración electrónica. La configuración electrónica. Y algunos dirán, pero ¿cómo entra configuración si dijeron que eso no entraba? La pueden tomar igual, chiquillos, en la PSU para poder sacar algo de enlace, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, coloquemos aquí 1S2, 2S2. ¿Se acuerdan de la configuración? ¿Todos? ¿O hay algunos que están débiles ahí? No, yo no me acuerdo. Ya. Vamos a repasar eso, así que tranquilos. Estamos haciendo ahora como un repaso en general y después vamos a volver ahí a esta parte de configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Hasta ahí tenemos 30 y nos queda el 4P1. Ahí quedaría. ¿Estoy bien? Revisen, por favor. Quedan 31. Y 31, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver qué nos están preguntando. Y eso no. Es mi programa de compuestos químicos. Nos preguntan el grupo, el posible número de oxidación y la naturaleza del compuesto. Entonces, nosotros tenemos que identificar el grupo y el periodo. Y nosotros con la configuración podíamos identificarlo. En el lectivo más rato vamos a repasar esto igual. Fíjense aquí. Tenemos que identificar grupo y periodo identificando el nivel más alto. El nivel más alto es el 4 completo, ¿ya? Y el nivel me lo dice, el nivel me dice el periodo, está en el periodo 4 de la tabla periódica. Y me dice que el grupo es el grupo, puedo sumar sus electrones, 2, 3. Entonces está en el grupo 3 y es representativo porque termina en P. O sea, está 1, 2, 3. Y los del grupo 3, ¿qué tipo de elementos son? ¿Metálicos o no metálicos? Metálicos. Metálicos. Son metálicos, muy bien. Recién en el grupo 4 empiezan a aparecer no metales, ¿ya? Así que el grupo 3 son metálicos. Ahí está, por ejemplo, el aluminio. Creo que el aluminio es el elemento que está viendo aquí, o más bajito. Entonces, aparte de ser el aluminio, ya, tenemos aluminio, tenemos grupo 3. ¿Qué tipo de electrón va a formar los elementos del grupo 3? ¿Le salía más fácil ganar o perder electrones? Perder electrones. Regalar, muy bien. ¿Y cuántos pierden los del grupo 3? Pierden 3. 3. Y suelen ser metálicos. Entonces ahí tenemos la respuesta, era la letra B. Grupo 3A, porque termina en P. Posible número de oxidación más 3 y era un metal. ¿Ya? Entonces con la configuración podíamos sacar ahí el
la naturaleza química del compuesto. Esa es la cosita que hemos dicho de un principio de que nos dan un temario, pero puede que entre más cosas, lo mismo que lo han dicho los chiquillos también en el preu, que pueden utilizar la configuración para llegar a algo del enlace, ¿ya? El 56 nos dice que el ácido de fórmula, ¿qué tiene en común? Hagamos el ácido. ¿Se acuerdan cómo hacer estas estructuras más grandes de Lewis? Sí. Muy bien. Algo, no mucho. Entonces eso lo repasamos. No, sí, vamos a repasar, chiquillos, van a quedar aburridos de tanto repasar y si no sacan puntaje nacional en química, que es un tercio de la prueba, tiene que ir bien, ¿ya? Porque vamos a repasar lo más posible. Entonces, esta es la molécula. Recordemos, depende del grupo en el que está el elemento, es su electrón de valencia. Entonces, el hidrógeno, tenemos 3 hidrógenos, cada hidrógeno tiene un puntito. Tenemos un fósforo. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. 5, muy bien. 1, 2, 3, 4, ¿Pero 5 qué? electrones de valencia. Dígame. Es que, ¿qué pasa si en la prueba no me acuerdo cuántos electrones de valencia tiene? ¿Eso lo puedo encontrar en la tabla periódica del inicio? Exacto, en esa tablita resumida que te dan, ahí también mantienen sus grupos, entonces tú lo sacas al tiro. Que en caso así de que la tabla no la entendieras bien, te van a dar el número atómico y te pones a sacar la configuración y sacas los electrones de valencia. Ay, Pero eso lo vamos a repasar de nuevo después, ¿o ya? ya, gracias, que siempre me cuesta. Sí, te vamos a hacer como un recuento, porque yo empecé de enlace al tiro y no les repasé configuración. Entonces vamos a hacer un repaso en las próximas clases de todo lo que tiene que ver con configuración, estados de oxidación, todo eso, ¿ya? Y finalmente tenemos el oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, chicuelos, ¿cuál elemento coloco al medio? El fósforo. El fósforo. Fósforo, profe, ¿Por qué? porque el que puede hacer más enlaces. Antes. Muy bien, es el que puede hacer más enlaces. Fósforo. 1, ¿Qué? 2, 3, 4. Quedaría con un doble enlace con oxígeno, otro oxígeno a la izquierda, otro a la derecha, y los que no tienen doble enlace van con hidrógeno. Excelente. ¿Quién fue esa mente que no alcancé a reconocer? Borja. Ay, súper Borja. Así que yo no estoy reconociendo sus voces. Estoy como los abuelitos. En la edad. La edad. Hoy tengo 28, nomás, ¿qué te pasa? Respeta la edad. Con todo el respeto del mundo. No, sí, es la pandemia. Dijimos lo que es la pandemia ya. Entonces, como decía Borja, tenemos que colocarle oxígeno alrededor. Hay que utilizar un oxígeno con enlace dativo. Y aquellos que quedan acá con enlace simple con cada fósforo, podemos utilizar los hidrógenos para compensar sus cargas. Entonces ahí empezamos a enlazar. Y quedaría ahí. Entonces queda el fósforo, doble enlace, oxígeno. ¿Y cómo podíamos comprobar que la estructura estuviera buena? La carga efectiva. Eso mismo. ¿La carga qué? Justo a los dos. No se escucha. Carga efectiva. Carga efectiva. Normal, esa carga formal. Carga formal. Muy bien. Carga formal. Ahí sí. Que la carga efectiva es la carga nuclear efectiva, que sería una propiedad periódica. Entonces, tenemos ahí la molécula. ¿Cómo? Profe, el dativo, o sea, a mí me lo enseñaron como que el Con la electrón flechita. que... Sí, pero no que se unían, sino que el electrón que quedaba como solo, los dos se juntaban en un lado y un lado quedaba vacío y ese lado vacío se unía a los dos. Es lo mismo, ¿no? Sí, pero como, de nuevo explícame porque no lo alcancé a imaginar. Y por ejemplo, el oxígeno ahí tiene 2, 2, 1 y 1. Ya, uno de ese Sí. 1 se junta con el otro 1 y quedan 2, 2, 2 y un lado queda vacío. Y ese lado vacío, los dos electrones de abajo se prestan para ese orbital.
y quedan como compartidos los dos. Ah, sí, ¿Profe? es lo mismo. Pero un poquito, tú decías que hace como algo así, el oxígeno, Sí, y ese fósforo utiliza ese espacio vacío. sí. Sí, es lo mismo. Pero después igual baja para poder hacer el enlace, Ah, ya. pero es lo mismo. Ahora sí, ¿alguien me enseñó una consulta? Yo, profe. ¿Por qué se hizo el doble enlace con el oxígeno y el fósforo? Porque no lo puedes dejar así. Te quedaría, por ejemplo, el fósforo haciendo el doble enlace con el oxígeno y, por ejemplo, te quedaría ese puntito ¿Dividido ahí y en ese el fósforo? puntito ahí. Ah, ¿Cómo? ya. Entonces, Quedaría en el mejor los unes. tercero. Exacto. Y Ya. siempre tienen que tratar de emparejar. Ah, Entonces, ya. Profe, calculamos carga formal. Dígame. ¿es verdad que en los compuestos ternarios los hidrógenos que aparecen al principio siempre van unidos a los elementos terminales? Por lo general, sí. Incluso si tienes hidrógenos y oxígenos, siempre unen los hidrógenos a los oxígenos en los ternarios. Ya, gracias. Por lo general, los ternarios casi todos tienen oxígeno. Es parte de la estructura. H, no metal, oxígeno. Entonces tienes que unir siempre el hidrógeno al oxígeno para que se te haga fácil al tiro la estructura. Por ejemplo, el HCO4, lo mismo, el oxígeno y ese te va a ayudar a compensar las cargas. Siempre coloquen los oxígenos con los hidrógenos. Entonces, recuerden, si el oxígeno tiene un enlace simple y 6 electrones alrededor, tiene esta carga formal -1. Si el oxígeno tiene dobles enlaces o enlaces simples, pero está haciendo 2, eso tiene esta, carga formal 0. Y así no tienen para qué calcularlo y simplemente lo visualizan. Enlace doble, 2 enlaces, 2 enlaces, 2 enlaces. El hidrógeno puede ser solo 1, carga formal 0, 0 y 0. Y el fósforo lo comprobamos. Fósforo está en el grupo 5, menos, electrones no enlazantes no tiene puntitos, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 enlazantes, pero solo la mitad son de él, se divide en 2. 10 dividido 2 es 5, 5 menos 5, 0. Entonces el fósforo está con carga formal 0. Esa es la estructura. Profe, Dígame. ¿cuál era la fórmula de carga formal? La fórmula es electrones de valencia menos, paréntesis, electrones no enlazantes más electrones enlazantes partido 2. Recuerda que los no enlazantes son los puntitos y los enlazantes son las líneas. Para ver los de Valencia veo el grupo, ¿no? Exacto. Ah, ya, perfecto. Gracias. También cuando usted coloca carga formal es igual al grupo, igual, en realidad igual lo uso así, grupo menos lo otro. Incluso tengo una técnica que milenaria, no hago ningún cálculo ya. Digo, el fósforo está en el grupo 5. ¿Cuántos electrones tiene alrededor? 1, 2, 3, 4, 5. Carga formal 0. Son yo mejor eso. Sí, al final es desarrollar esa habilidad es lo más cortito, ¿ya? Pero a algunos les complica mucho eso, o los inseguriza mucho, entonces no lo hacen. Por ejemplo, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Profe, está en el grupo 6, 0. Dime. el fósforo tiene 5 electrones de valencia. Sí, porque está en el grupo 5. Termina en un P5. ¿Y cómo es que formó el enlace doble con el oxígeno? ¿Enlace aditivo? ¿O cómo? Enlace dativo, exactamente. Ah, ok. Ah, busqué eso de la flechita, chiquillos. Y sí, representa lo mismo. Es para expresar que es dativo incluso, como para dejarlo mucho más claro. Así que me actualicé ya. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? ¿Tiene 7 enlaces? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Profe, 7. ¿por qué en un momento dijo que no tenía electrones no enlazantes si el fósforo tiene 2 electrones no enlazantes? No, porque los enlazantes son los puntitos, pues, y lo usó para hacer un enlace dativo. Pero al haberse enlazado ya uno no dice que no dice que no son enlazantes entonces. Son enlazantes, no son no enlazantes. No y no es sí. Estos, por ejemplo, son no enlazantes.
Bien ahí. Entonces, voy a dar la alternativa de esta cosa. Era la 56. Era la alternativa D. ¿Hay 7 enlaces Sí. o no hay 7 enlaces? Hay 7 enlaces. ¿Hay 2 enlaces iónicos? No, porque son puros no metales. Exactamente. Y alguien, revisando ahí, no sé quién fue, sí, porque como no voy a decir los nombres, hay, algunos colocaron que era iónico porque tomaron el hidrógeno como si fuera un metal. Entonces, metal, no metal, le pusieron iónico. Ya, detallito ahí. ¿Y hay enlace coordinado? Sí, hay enlace coordinado. Entonces, era la letra B, solo 1 y 3. Profe, ¿qué es un enlace coordinado? Este de acá, enlace coordinado, recuerda, es cuando no tenemos electrones enlazantes, no tenemos puntitos libres para unir y tenemos que usar los electrones no enlazantes de otro átomo para hacer la unión. Vale. El siguiente, 57. El ácido oxálico de fórmula H2, C2O4 es un compuesto covalente que, sin embargo, en solución acuosa es capaz de disociar liberando como máximo 2 especies catiónicas, o sea, 2 protones, por cada molécula. Suponiendo que la reacción de disociación es completa, el contraión de la especie H+ debería ser, ese es simplemente disociación. ¿Cómo lo disociamos? En agua. H2, C2 o 4 decía, ¿cierto? En agua, muy bien. ¿Era O4? Dejen revisar. O4. Y dice que pierde completamente sus especies catiónicas. Entonces, si pierde sus 2 protones, queda como 2H+, y lo que nos sobra es C2 o 4. Si estas dos especies, la molécula original es neutra, y se forman 2 protones, ¿cuánto tiene que valer su contraión? -2. -2. Ahí está. Entonces, por la carga de los protones, usted puede sacar la carga del contraión. Entonces ahí nos da la alternativa D también. C2 o 4 -2. ¿Tuvieron bueno esa, me imagino, no? Sí, Excelente. La 58. Tenemos PF3, MCl3 y BH3. Dibujémoslo. PF3, NH3 y BF, era PF, ¿no? Y BH3. Ah, era NCl3. ¿Se acuerdan de las geometrías que podían adoptar? Era BF, no era Vamos. BH. piramidal, las dos primeras y la última trigonal planar. Excelente, Maite, muy bien. Profe, para la Ya. PC1, o sea, para la prueba, ¿nos tenemos que aprender los ángulos que hacen las geometrías o da lo mismo eso? Puede que se los pregunten en orgánica. En orgánica entra la tetravalencia y entra ángulos de enlace del carbono. Y justo el enlace de carbono te puede hacer 3 enlaces, el lineal, el tetraédrico y el trigonal plano. Entonces hay que aprenderse por lo menos esos 3. Porque entran hibridaciones, ángulos de enlace y distancia de enlace. Entonces también lo vamos a repasar. Entonces, este de aquí, que tienen los 3 en común, número de enlaces, forman los mismos enlaces. Sí, ¿cierto? Cantidad de electrones no enlazados, ¿tienen los mismos? No. ¿Por qué No. no? El tercero. Polo. El polo. El tercero no tiene no enlazante. Los 2 primeros sí, pero el tercero no tiene. Y hibridación del átomo central, También. ¿todo iguales? B3. No, porque también cuentan los puntitos. Exacto. Y aparte, ¿qué pasa con el boro? Que es un orbital vacío.
Entonces no pueden tener la misma hibridación. ¿Ya? Puede que el fósforo con nitrógeno se igualen o tengan la misma hibridación, pero el boro, al tener un orbital vacío, no tiene la misma hibridación que los demás elementos. Entonces, solo era la alternativa A, solo el número 1. Tienen igual el número de enlaces, no lo demás. ¿Se acuerdan lo que eran las hibridaciones, chiquillos? ¿Qué es la hibridación, profe? Lo vamos a repasar en orgánica también. SP, Parece que SP3, eso, ¿o no? no. ¿Cuál O es sea, sí. entonces? Pero la hibridación, acuérdate que cuando tenías, por ejemplo, el nivel en el carbono, el nivel 2S y el nivel 2P, ocurría que el nivel 2S subía de energía y se hibridaba con ellos y se formaba la hibridación SP y se mezclaban. Y tenías la SP3, SP2 y la SP. Esas eran las hibridaciones. Y salían esos orbitales que podían hacer enlaces simples o que formaban enlaces dobles. Y así. Esto lo vamos a repasar. Lo vemos más Pero en ¿cómo el se ve eso en los de arriba? Lo que pasa es que todos los elementos que son no metales tienen la facilidad de poder hibridarse. Entonces, cuando tú ves su configuración, si le quedan dos, como son todos 2S y también tienen un 2P, que puede estar en P4 o P5 o P6, el 2S también se puede hibridar, ¿ya? En nitrógeno, por ejemplo, la hibridación es súper similar a la del carbono. El oxígeno también es súper similar a la del carbono. La del fósforo, similar a la del nitrógeno, ¿ya? Entonces lo vamos a ver con más detalle después. Pero son hibridaciones ahí. Entonces, todo lo que tenga orbitales S y P se pueden hibridar, pero dentro del mismo nivel. Por ejemplo, tener un 2S o un 2P, un 3S con un 3P, ¿ya? Pero si tengo un 3S y después tengo un 4P, ahí no puedo hibridar, porque no son del mismo nivel. Aunque sea un S y un P, no puedo. ¿Ya? Solo se da ¿Y cuando cuál era tenemos el que era podemos, diferente ahí, el boro? el boro. Lo que pasa es que el boro tiene un orbital vacío, entonces no hay hibridación. Porque este orbital, recuerden que el boro está en el grupo 3, y el grupo 3 con 3 enlaces se estabiliza sin cumplir octeto, entonces no se puede hibridar, porque ni siquiera tiene electrones en el siguiente orbital. Y si se llegara a hibridar, tendría que sacar electrones. Entonces vamos a tener que repasar ahí bien fuerte el concepto de hibridación. Siguiente. 58, la A. ¿Cuál de las siguientes moléculas se consideran hidrofóbicas? ¿Será necesario hacer las moléculas? Sí, sí, porque esa es la opción T. No hay que hacerlas. ¿Qué significa que sea hidrofóbica? Que no es soluble en agua. No son solubles en agua. ¿Los compuestos orgánicos son solubles en agua? No. Solo los polares. ¿No? Aquellos que no tengan, exacto, aquellos que no tengan grupos funcionales son todos insolubles. ¿Ya? Entonces en esto eran solo compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno, son compuestos apolares, entonces son todos hidrofóbicos. Alternativa E. Profe, Dígame. ¿podría repetir lo que dijo de que los compuestos con... No me acuerdo qué, Orgánicos eso mismo. sin grupo funcional son hidrofóbicos. Y los grupos funcionales ayudan a solubilizarlos, a que sean hidrofílicos. Excepto el éter. Los demás son todos solubles. ¿Se acuerdan de los grupos funcionales? Sí. De La mayoría. la mayoría, sí. Sí, más o menos, pero sí, lo vi. Y las propiedades químicas, propiedades físicas, No. no mucho. Nunca, no Sería era porque no, recuerdo que no era su fuerte se enojaban incluso algunos que los hacía aplicar. Lo explicar. Hay que repasar. Sí, no, sí, vamos a repasarlo, pero lo fue un día, chiquillos, no se preocupen por eso. Son isómeros del ácido octanoico. Aquí ya entramos en terreno que les cuesta mucho.
¿Qué son los isómeros, primero que todo? Están isómeros estructurales, funcionales y otro que no me acuerdo el nombre. Pero son tipos de isómeros. ¿Qué son los isómeros? Moléculas con La misma fórmula molecular. disposición, eso. Muy bien, misma fórmula molecular. Es lo único que tienen igual, porque tienen distinta disposición tanto de enlaces como espacial. Misma fórmula molecular. Entonces, si esto les dice ácido heptanoico, ¿qué significa que sea un ácido heptanoico? Que tiene 7 carbonos y un ácido carboxílico en un lado extremo. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hagamos al inicio O, OH. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puros H2. Ese es. Fórmula molecular. ¿Cuál sería? Recuerden que el orden es CHO. ¿Cuántos oxígenos tiene? Tiene 2 oxígenos. 7. H14 Muy bien. y H14. los... Esa sería la fórmula molecular. Pero eso no se Entonces, escribía como de otra forma, sí, se escribe también C7, ¿o no? Perdón, Como al final el COH. C6. También se puede escribir así. C6, H13, COOH. Y colocas el grupo funcional al final. Pero a mí me gusta más esto, la molecular completa. Entonces, de esta fórmula molecular, les preguntan cuáles son isómeros. No le preguntan específicamente qué tipo de isómeros, sino que cuáles son isómeros. Entonces tenemos que hacer las estructuras y transformarlas y sacarle su cantidad de moléculas. Hagámoslo, a ver. La primera dice 2-hidroxi-4-heptanona. Digamos, voy a hacer la lista. No, me va a costar mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice que en el 2 hay un hidroxi. ¿Cuál era el hidroxi, chiquillos? el OH. El OH, el alcohol, que cuando era secundario se llamaba hidroxi. Y en el 4 hay una nona. ¿Cuál era la nona? La ona, ¿Cetona? la acetona. Acetona. Doble enlace oxígeno. Y ahora nos queda solo rellenar. Enlaces. Contamos cuántos nos faltan para hacer los 4. Terminales H3, H3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siguiente, hagamos las moléculas y después los contamos. También tenemos uno de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepteno dice. Dice que en el 4,5 dihidroxi. 1, 2, 3, 4, 5. 4,5. OH, OH. Y dice un hepteno. ¿Qué significará ese 1? Doble enlace en el primero. Enlace en el primer carbono. Muy bien. Entonces ahora contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Corremos todos los enlaces primero. Y el último, propanoato de metilo. ¿Qué grupo funcional tiene ese? Propanoato de metilo. Néster. Es un éster. Muy bien. Propanoato. 1, 2, 3, 4. O de metilo, porque tiene solo un carbono. H3, 1, 3, 2, 1, 2. Ya. Fórmulas moleculares. ¿Por qué se dice propano tiene 4 carbonos? Ah, perdón, era 3. Propanoato. No sé por qué en mi mente pensé butanoato. Gracias, Maite. No, ni yo sabía. Ahí sí. Ese queda eliminado automáticamente, ¿cierto?
chiquillos? Sí. ¿Por qué lo elimina automáticamente? Por los carbonos. Por los carbonos. Tiene que tener 7 carbonos. Y ese tiene 1, 2, 3, 4. No nos sirve. El de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 carbonos. El de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Calculen ustedes los hidrógenos y los oxígenos. El primero tiene 13 hidrógenos. Ya, y oxígenos, 2. Mentira, 14. 14. Y el segundo, ese es su isómero, tiene la misma fórmula. También. H14O2. Entonces también es isómero porque tienen la misma fórmula. ¿Ven? Y no hay que saber los tipos, solamente saber que isómeros son con la misma fórmula molecular. Dibujemos la estructura y saquemos. Y ya deberían saber más o menos que con la estructura poder contar. Entonces la C era solo 1 y 2. Por ejemplo, acá uno ya sabe 3 y acá tiene 1, hace 4 carbonos nomás. No nos sirve. ¿Qué tipo de isómeros son estos, chiquillos? Este con este. Entre los tres en realidad. ¿Qué tipo de isómeros son? ¿De cadena? No. ¿Funcionales? Tal vez. Funcionales, porque tienen grupos funcionales, pero todos lo tienen distintos. Este tiene ácido, este tiene alcohol cetona y este tiene alcohol-alcohol. Entonces, entre ellos son isómeros funcionales. Tienen distinta función. Si hubiera sido de cadena, hubiera sido la misma, pero el de cadena no se da con grupos funcionales por lo general, se da solamente, por ejemplo, ahí, y acá tenemos solo lineales. Ese sería, por ejemplo, de cadena. Solo lineal y acá empiezan a aparecer ramificaciones. ¿Y cuál es el otro que nos queda? Tenemos el de cadena funcional y el otro es de ¿Estructural? ¿Posición? de posición. El de posición es el mismo grupo funcional, pero que está en distintos carbonos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la 61. Esta nos dice, a continuación se presentan columnas A y B. Indican todos una función orgánica. Al relacionar las funciones, que son isómeros funcionales entre sí, la secuencia correcta de la columna B, de arriba hacia abajo es, ¿cuál es funcional del otro? ¿Cuál será el del aldehído? A ver. El ácido carboxílico. ¿O no? ¿Acetona? El del aldehído es el ácido carboxílico, muy bien. El del éster. La acetona. El éter. Y el del alcohol, Que el tiene éter. oxígeno. Ya, ¿cuál es la alternativa primero? Eso nos va a ayudar a guiarnos. ¿Cuál es la alternativa de estas? Es la C. Es la C. ¿Por qué es la C? Fíjense aquí. El del alcohol es el éter. ¿Ya? El del aldehído es la acetona. Y el del éster es el ácido carboxílico. ¿Por qué será así, chiquillos? No O sea, entendí que la hay que pregunta, dibujar el profe. grupo. ¿Cómo? Hay que dibujar el grupo funcional. Hay que dibujarlo. La pregunta era bien enredada, la verdad. Columna A. Tenemos entonces primero el aldehído. ¿El aldehído cómo termina? Chacho. Cho. Sí, ahí y ahí, ¿cierto? El segundo era un éster. ¿El éster cómo es? Doble enlace de oxígeno. ¿Dos oxígenos? Era perdón, Oxígeno. era éster Un de oxígeno ahí. ¿Y qué haría? ¿Y el alcohol? OH. El OH.
Y en la columna B teníamos un éter. ¿Cómo era el éter? Un oxígeno que separa dos cadenas. Muy bien. Carbono, carbono. Luego teníamos una acetona. La acetona es así. Y luego teníamos el ácido carboxílico. ¿El ácido carboxílico cómo es? COOH. Ya, intenten relacionarlas ahora. No entiendo cómo hay que relacionarlo. La función que mantiene, si tú por ejemplo haces una estructura, puedes mantener la misma cantidad de oxígeno e hidrógeno, solo cambia la función. ¿Cuál entre ellos puede mantener la misma cantidad de compuestos, solo alterando la función? Como cuál deriva el otro. La alternativa es 3, 1, 2. Analízalo, mira. ¿En qué se van pareciendo? ¿En qué se diferencian? En que uno está como al centro y el otro está en la orilla, algo así, ¿o no? El igual está en el centro. Más que ver eso, tienen que ver de que cuáles mantienen la misma cantidad de compuestos. Piénsenlo así. El 1, que es este aldehído, se relaciona con la acetona. Porque si este hidrógeno lo cambiamos por un carbono, ese hidrógeno que estaba ahí se mantiene, solo que va a ir ahora a un carbono nomás unido. ¿Ya? Entonces, como que este desciende de ese. Entonces, son isómeros funcionales. Se pueden relacionar entre ellos. ¿Ya? Se pueden hacer estructuras que se van a mantener constantes. No se van a perder los hidrógenos ni los carbonos. El 2 es un éster. Y fíjense que el éster es un descendiente de un ácido carboxílico. Simplemente ahí colocas un carbono. ¿Ya? Y en el caso de acá del 3, que es un alcohol, es como que si tú al oxígeno sacaras el hidrógeno y le colocaras un carbono. ¿Ven? Como que todos acá les hubieran cambiado los carbonos simplemente. ¿Ya? Esa es la relación que había que hacer. Como cuál era descendiente de cuál. O cuál podemos relacionar directamente con cuál. Por eso le daba 3, 1, 2. Los que tuvieron buena esta llegaron a la chunte o la pudieron relacionar. Yo la puedo relacionar. Ah, muy bien. Los demás. Anoten esa respuesta para que la relacionen. ¿Ya? Porque eso después nos va a servir igual mientras vayamos haciendo el repaso. Profe, por ejemplo, esta parte solo mención o esto sí entra en común. Es química orgánica, puede entrar en común. Mm. Porque no aparece qué grupos funcionales van a entrar específicamente en común o en mención. Ya, continuamos. Si no, nunca puede salir en silencio. Tienen que gritar. ¿Se escucha o no? Lo que dice la señorilla. No. No, menos mal. Que le habla a sus perros, parece loca. Porque no le habla, le grita a los pobres. Ya, voy a ver esto. Entonces, continuamos. La 62. De los siguientes compuestos, el único que presenta isomería geométrica es, primero, ¿cuál es la isomería geométrica, chiquillos? ¿Presenta la misma geometría molecular? No.
Es un tipo de isomería específico que se da solamente cuando hay un tipo de enlace. Ah, ¿Cuál era? y el trans y el cis. El cis y el trans. Y para que se dé el enlace cis y trans, ¿qué tiene que ver entre los carbonos? Un doble enlace. Un doble enlace. A veces se puede estudiar la estructura, por ejemplo, en un ciclo, y no necesitamos el doble enlace, pero podemos, por ejemplo, trabajar en base a eso. Pero le tienen que presentar las imágenes. Recuerden que cis, por ejemplo, tiene los dos hidrógenos allá. Y si es trans, los tiene atravesados. Ahí está. ¿Ya? Esto es cis y esto es trans. Esa es la geometría, la isomería geométrica. Entonces, primero hay que determinar cuáles tienen doble enlace. Oiga, No profe, sé si todos. Dígame. ¿cuál es como los isómeros geométricos R? Ah, los R y O los S, S. pero es que eso no es isomería más que geométrica, es como lo de la orientación. ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso de hacia qué lado gira, según la estructura de Fischer? Ah, Pero de esos que eran Ah, como ya. ópticos, ¿o no? ¿O los Eso ópticos son eran, otros? eso eran ópticos, muy bien. No, tiene que ver con la isomería cis y trans. O también algunos lo relacionan. Lo que pasa es que hay unos isómeros grandes que hay, pero ya se complica mucho la cosa, que puede ser R, e incluso aparece el L, aparece el D, el levogiro, destrogiro y todas esas cosas. Pero el R y el S era cuando teníamos isomería geométrica. Que en una Geométrica, pregunta, espacial. en una pregunta que hice, no me acuerdo dónde salió que salió, preguntaban como qué tipo de isómeros son dos moléculas y salía el R, D, L, G y puras letras. El Y R era y el distinto. S, el D y el L existen, pero son cosillas distintas. El D y el L es donde gira la luz, dextrogiro, levogiro. No sé si serán tan desgraciados por preguntar eso en la PSU, la verdad. Le tengo fe que este año la PSU va a estar fácil. Profe, pero si Ajá. preguntan sobre el Z, hay uno que es Z y otro que es Ese, E. el Z igual salió. Ah, sí, el Z y Z el y L. Sí, sí. que eso tiene que ver Pero, cuando es cis o si no me equivoco. ¿cómo? Es que eso tiene que ver cuando es cis o trans, porque yo he visto cuando Sí, están como, no sé, cuando están pero ahí como como, tenemos había que ver como la masa molecular de cada uno de los compuestos está unido. Como sí, cuando es está, que Profe, el primero que dijo Diego existe. Ese de isómeros porque tienen la misma estructura. ¿cómo que? No me acuerdo qué dijo. Tengo memoria corta plazo. Que, que tenían la misma estructura. No sé, por ejemplo, hay dos carbonos y hacia los dos lados tienen una estructura trigonal clonal. A ver, ¿cómo? Teníamos ahí, por ejemplo, trigonal Por planar. sí, Ya. estructura. Estereoisómero no es, porque, bueno, aquí voy a aplicar un poco de química inorgánica. Si le ves su centro medial y lo hace girar, es lo mismo en todos lados. Si lo hace girar es lo mismo, entonces no tiene isomería espacial, porque es idéntico en todas partes. pero si cambiara cualquiera de los, o sea, sacara dos bromos y lo cambiara por un hidrógeno, ahí sí. Ahí se podría. Exactamente. Si colocamos los hidrógenos, por ejemplo, ahí sería trans. Y si lo hiciéramos así, ahí sería así. Si es que estamos estudiando los bromos o si estamos estudiando los hidrógenos. Pero cuando lo representan como el trans, lo hacen como Z y el cis lo Sí, hacen como E. se puede también. Pero eso ya es como una analogía más, no más compleja, pero más profundizada. Te explico otras cosillas también. Porque por lo general la isomería es sencilla, la isomería que uno observa la geométrica es cuando está el doble enlace, cis, trans. Pero incluso eso después podemos transformarlo en Z y S. Pero es como por otros detallitos igual que tiene la molécula. Ya, eso Que es. ahí también lo vamos a ver. Pero tengan cuidado, cuando tenemos, por ejemplo, todo esto, jamás vamos a poder encontrar un isómero geométrico, porque no tiene dónde sacar isomería. Por ejemplo, otro elemento que tenga lo mismo, ¿dónde conectarían otros bromos para que fuera similar con las mismas moléculas, pero no con la misma estructura? No se puede. Ya. Profe, en ese caso las isomerías geométricas se dan como moléculas cortas, por decirlo así.
¿O se puede dar en cualquier No, igual, ¿te acuerdas cuando trabajábamos con la isomería cis y trans? No, o sea, yo digo la ¿En geometría. general? Sí. No, igual se pueden dar en las grandes. No, yo Uno digo suele, la geométrica. las geométricas, no, porque por ejemplo los ácidos grasos también se trabajan en cis y trans, las grasas cis, las grasas trans, y esas Ah, son estructuras de 40 30 carbonos. Pero por lo general suelen ser más lineales y trans. Por ya. lo general se estudia en ciclos, ahí se estudia sin necesidad del doble enlace, por ejemplo. Y solamente lo estudian que uno va hacia arriba y uno va hacia abajo. Ahí, por ejemplo, no necesitas el doble enlace, pero por la espacialidad que tiene la molécula puedes calcular el cis y el trans. Lo tienen que especificar así. Entonces, ¿cuál de estas colocaron ustedes? A ver, 2-metilbuteno. 1, 2, 3, 4. 2-metilbuteno. ¿Por qué este no puede ser? Porque no tiene doble enlace. Dice buteno. Porque el doble enlace va ahí. Ya, es por eso el primero no se podía. El segundo es 2,3 dimetilbutano. Tiene enlace simple, no se puede. El tercero, 1,2 dicloroeteno. 1,2 dicloro. Entonces ahí van los otros hidrógenos. Y este sí se podía. Este podía tener isomería geométrica. Podíamos colocarle cis y trans. Entonces en este caso había que ir haciendo los de a uno. El segundo, por ser el enlace simple, había que eliminarlo y llegar al C y ahí podía. ¿Se entiende ese? Sí. Y, profe, tiene que Dígame. estar como a la mitad entonces, el doble enlace. No a la mitad, pero que te pueda hacer, porque por ejemplo acá tienes 2 hidrógenos. Entonces, ¿con qué lo vas a comparar acá? Ah, ya. No te queda nada cis ni trans. Ese es el detallito, ¿ya? Como que tengas donde analizar, que tengas lo mismo que puedas ver un lado y al otro. Profe, Que por ejemplo, tú igual puedes tener aquí, por ejemplo, el doble enlace, tener una molécula así, tener hidrógeno, pero puede que acá tengas así y tengas así. Entonces, no hay mucho que puedes analizar que esté cis y que esté trans, ¿ya? Entonces, las moléculas cis y trans, la idea es que sean como reflejadas. Que donde esté el doble enlace, que igual puede seguir la molécula para acá, ¿ya? Pero que las moléculas, los átomos que tú estés analizando, tengan eso, que tengan como similitud a los costados. profe, Dígame. ¿cuáles son los isómeros conformacionales? Los conformeros. Eso eran no me acuerdo. Deja buscarlo. Es que me acuerdo que en un ensayo que hice me salió esa alternativa y quedé atónito, no sabía qué era. Son estos, ya, no me acuerdo. ¿Te acuerdas la estructura de Newman? Esa que era así. La eclipsada y Esa la otra. misma, la de Newman, la eclipsada La alternada. aquí y la alternada. Esas eran los conformeros, cuando podías estudiar una misma molécula, pero que se podían cambiar las posiciones. O cuando estudiábamos estos así, los diastereoisómeros. Y por ejemplo, aquí tenías hidrógeno, 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 y acá tenías nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y el mismo conformero es porque se le giraba algo nomás. Y después tenías hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Es otro conformero. Cuando puedes ir haciendo como rotaciones dentro de la misma molécula sin pasarle a llevar más enlaces ni nada. Solo como que los giras. Esos eran los conformeros. Pero el Pero no es lo conformero más mismo que los estereoisómeros. es que los estereoisómeros son esos que tú reflejas. Pero no son iguales. Esto entra más dentro de esto, por ejemplo, entra más dentro de los diastereoisómeros, que son cuando tienes un cambio chiquitito nomás, una rotación. Pero no es como los otros que le cambiaste casi todo el enlace y tienen otros enlaces y cuestiones así. Ese no son. Esos son más estereoisómeros.
Ya. 63. ¿Cuál de las siguientes estructuras presentan isomería óptica? ¿Cuál es la isomería óptica? La del SR. Ya. La de Fischer. La de Fischer. Ya, muy bien. ¿Cuáles presentan ahí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la isomería óptica y cuáles presentan ahí? ¿Se acuerdan que la isomería óptica era la del espejito? Ah, eso era como giraba, ¿o no? No. Este Era es lo de las ¿Se acuerdan lo de las manos? Que sus manos son isómeros ópticos. Una refleja la otra, pero si las colocan una encima de la otra no se puede. Sí. Ya, eso tenían que hacer. ¿Cuál es la primera molécula? 2-clorobutano. 1, 2, 3, 4. 2-cloro. Entonces, si nosotros hacemos el reflejo de esta molécula, ¿cómo nos queda? Nos queda así. ¿Puedo yo colocar esta molécula sobre la otra y que nos queden iguales? No. No. Entonces es un isómero óptico. Eso no es lo mismo que los enantiómeros. Sí. Que se le llama por lo general isómero óptico. Ya. Entonces, igual que las manitos. Podemos reflejar una en la otra, las colocamos de frente y si la colocamos encima y no calzan, es un isómero óptico. Si calzan, no es isómero. Entonces, el primero es. El segundo. ¿Cómo quedaría ese, chiquillos? Hagan ustedes el segundo. ¿Qué era el fenil y un benceno? Sí, el benceno como ramificación. No entiendo por qué no puede ser óptico. ¿Como el 2? ¿Ah? ¿El 2? Sí, ¿por qué no? Profe, ¿cómo es? Déjenme hacerlo yo. Es un propanol. Lo dibujé mal. Le puse 4 cartones. Ah, 2 bromo. 2 fenil. El 2 calza con... Profe, se quedó pegado, ¿no? No, sigo aquí. Estaba haciendo el ejercicio en una hoja, ¿no? Que ya, este no podría ser isómero. Y el tercero podría ser. Valky, pero ¿cómo sería el propanol? Va, propanol, no leí esa parte. Lo leí como propano. ¿Y qué es propanol? Con un alcohol. Con un alcohol. Ah, ahí sí se... Ajá. La segunda sí podría ser si es que fue un alcohol. ¿Y lo podría dibujar en la pizarra, porfa? Enseguida. Es que creo que lo hice mal. Carbono, carbono, carbono. Dice que en el 2 hay un bromo, 2 bromo, 2 fenol. Ahí sí. Y tiene un OH. ¿Lo dibujaste así, Cata? Sí. Entonces, ¿por qué va tan malo? Pero ¿sería o no sería isómero? ¿Sería o no sería? Díganme ustedes. A ver, quedaría OH, CH2, C, BR. Según yo, ¿no? CH2. No, CH3 quedaría. ¿O no es isómero, chiquillos? Según yo sí sería estereoisómero. ¿Por qué? Sí es, Sí pero sería.
Queda acoplado. No se supone que si no se nombra va en el primero los H. Entonces en el de la izquierda iría a la izquierda los H, no a la derecha. Es que igual quedaría igual, pues. Quedaría acá los H, y si lo reflejas, fíjate aquí, H2. Y si lo reflejas acá, te va a quedar igual. Yo escribí la alternativa sin pensar que era LOL y lo tomé como un propano nomás. H3 te queda ahí. Y te quedaría acá atrás el CH2OH. ¿Viste? Da lo mismo. Si colocas este encima del otro, ¿se pueden colocar encima? ¿Sí o no? ¿Calzan o no calzan encima? No calzan. No calzan, ¿cierto? Entonces sí sería un isómero óptico. El detalle está en que yo lo tomé, creo que así cuando hice la alternativa. ¿Y ahí calzaría? Ahí no. Sí, ahí calzarían. También calza. Sí, calzaría. Entonces ahí no sería isómero óptico. Algunos también enredados. Cuando yo tengo dos moléculas, piensen que son sus manos, y las reflejo, y luego las coloco de frente, y coloco una encima de la otra, si no calzan, es un isómero óptico. ¿Ya? Si calzan, no es un isómero óptico. Por ejemplo, O sea esto de que aquí no tiene es que ser, ¿cómo se llama esto? Simétrico, ¿o no? exactamente. Para que sea un isómero, no tiene que ser simétrico. Si es simétrico, es un isómero, no es un isómero óptico. ¿A qué me refiero con simetría? Piénsenlo aquí. Si lo partimos por la mitad, es lo mismo por los dos lados. Entonces, si lo reflejamos, nos va a dar lo mismo. En este caso, el hecho de tener dos cosas iguales. Y cuando es un isómero que no es igual, o sea, que tiene distintas cosas alrededor, por ejemplo, este carbono tiene un cloro, acá tiene dos carbonos, acá tiene un carbono y acá tiene un hidrógeno más encima. No tiene nada igual alrededor. Entonces, ahí va a ser un isómero óptico, porque nada se va a reflejar igual. En cambio, acá tiene dos cositas al mismo lado. Tú lo vas a reflejar y te va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, hay que fijarse en ese detallito. ¿Y el último sería o no sería? Voy a colocar las etiquetas para cambiárselas en el formulario. Igual la pregunta esa está habiendo iguales. ¿Dos Sí, iguales? ¿Dónde más la está? C. La C y la D. Ah, ya. Si me acuerdo que algunos me preguntaron y la cambiaron. Ya. Entonces hay que colocar que es la E. ¿La última era o no era? Chiquillos. Según la respuesta era la C. Yo te dijo que la C era 1 y 2. Ah, ya. Entonces Ese parece es que el detalle. Ese es la, el cambio que hay ahí. Pues. Sí. Porque la última hizo, pero no. 1,2. Dibromo eteno. Hagámoslo ver. Sí, Sería Ah, no. óptico. O Ese es sea, óptico. geométrico. Era la C siendo 1 y 2. Gracias, Javi. No me acordaba de ese. Valky, ¿cómo quedaría Dígame. el 3? Que ese no lo supe dibujar. Que se me olvidan esas cosas de los etenos. Eteno, doble enlace, dibromo, 1,2. Ah, era súper simple. Sí. Y que tú lo podías colocar cis o lo podías colocar trans. Eso. Ahí. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces la tercera no era. Era 1 y 2. Oiga, profe. Dígame. Entonces, el cis es isómero C y el trans C. es isómero Z. No existe el C.
Es que, o sea, de repente lo preguntan como así, el trance del Z, ¿o no? O el cis del Z. No me acuerdo ahora la verdad si cuál era el set y cuál era. El trance es el Z, porque es como zigzag. De hecho, eso es la Z. Y el E es el cis. Exacto, A ver. no me acordaba bien esa parte. Tengo que repasar los isomeríos. Ya. La 64. ¿Qué era IUPAC? La UPAC, ¿cómo te vas a acordar lo que era la UPAC? La UPAC, acuérdate que es la que le coloca nombres a todas las moléculas orgánicas e inorgánicas. Es la Unión de Química Pura y Aplicada. Unión Es como la Internacional de... RAE de la química. Exacto. Pero más que con los nombres solamente, se establece que todos en el mundo trabajen con las mismas unidades de medida, que todos trabajen con los mismos compuestos, que el que establece las reglas para que todos los químicos trabajen de la misma forma. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los inorgánicos veíamos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la de stock? Ya, eso también lo establece la UPAC. Son como las reglas para que cada uno pueda trabajar. Entonces, la siguiente molécula, ¿cómo se denominaba según la UPAC? Que tienen que tratar de nombrarlo ustedes y buscar el nombre. La C. La C, Es la D, parece. La D. la ¿O D, no? Ah, pucha. la D, la D era. Ahora, 1, 2, 3, 4. Siempre hay que buscar la mayor, la estructura lineal. Eso se busca primero. Cuando ya no puedo, busco la estructura lineal, ya aparece un isopropil, ahí recién yo puedo colocarle que es un isopropil, pero cuando no está en la cadena lineal. Pero siempre la estructura, recuerden que es la cadena lineal más larga, es tu cadena principal. O sea, aquí no podría poner un isopropil aunque estuviera la cadena principal. Exacto, porque ahí no tomarías la cadena principal como la más larga. El isopropil, el sec-butil, el ter-butil aparecen cuando tú tomas toda la cadena más larga y aparecen entre medio, como que no alcanzaron a estar en esa cadena porque la hacían más corta. Si tú tomas esto como un isopropil, tomarías como la cadena más cortita y no cumplirías la primera regla de tomar la cadena más larga. Ya. Y Gracias. recuerden, de nada, que cuando acá por ejemplo el anillo aromático va en el segundo oxígeno, ahí es fenil, es como si fuera una ramificación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido al principio? ¿Cómo se menciona ahí? ¿fenilo? No, Fenil, feninato. no, fenilo es cuando va acá. Acuérdate que todos los que pasan después del oxígeno, todo termina en hilo. Feninato. Fenilato. Ya, ahí no se usa el fenil, se utiliza el bencenoato. ¿Ya? Cuando fíjense, tenemos el éster, cuando va a la derecha, ahí es fenilo. Ya, recuerden que todo eso termina en ato de hilo. Pero cuando va acá, ahí se llama bencenoato. Porque en este caso, esta es como la cadena principal, la parte de acá, y acá es como una ramificación. Entonces, cuando da a la derecha, cuando va como ramificación, recuerden que el grupo aromático cuando es ramificación se le llama fenil. Y cuando es principal es benceno. Entonces, cuando está a la izquierda es bencenoato, cuando está a la derecha es fenilo. ¿Ya? Y no puede ser bencenilo, como aparece en la primera. O sea, la 1 Bencenilo, no, tiene que ser bencenoato. ¿Dónde dice bencenilo? no, o sea, yo digo que ahí o sea, la 1 dice como de bencenilo. ¿Puede ser así? Ah, de Sí. bencenilo, no, está malo. Ese era como. Ya, pues con eso hay que eliminarlo de una. Porque todo lo que va a la derecha del grupo funcional es como que si fuera ramificación. Y tiene que terminar todo en hilo, pero ahí se utiliza todo en ramificación, entonces debería ser fenilo. Ya. Los 4 compuestos de acá abajo. Esta respuesta sí que tienen que sacarla de una, sin necesidad de hacer estructuras ni nada. ¿Cuál de las 4 no corresponde? De las 5, perdón, no corresponde. ¿Son aromáticos? Sí, todos son aromáticos. ¿Son isómeros? ¿Son isómeros o no?
¿Sí? Sí, Sí, porque todos tienen 2 carbonos que están unidos al anillo aromático. ¿Son fenoles? No, ¿Cuáles eran los fenoles? cuando el benceno está como ramificación. ¿Está con? ¿Perdón, con qué? Ah, perdón, con un alcohol, con un alcohol. Con un alcohol. Tiene que tener un OH. Y ninguno tiene OH, entonces ya, al tiro ahí, afuera. Son hidrocarburos, todos son hidrocarburos. Y todos tienen el C8H10. Entonces, ese era el tiro que se podía eliminar porque no son fenoles. La 66. ¿Se acuerdan cómo sacar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares? No. Más o menos. ¿No se acuerdan? Algo. Terminemos con esto porque nos quedan 4 minutos. Voy a hacer el repaso rapidito, que eso lo vamos a ver con mayor profundidad después cuando veamos la parte de estequiometría. Se tomaba como que el porcentaje era en gramos, ¿o no? Exacto. ¿Y por qué se toma el porcentaje en gramos? No sé. Yo me acuerdo a que los porcentajes hay que transformarlo como en gramos y dividirlo por la masa molar de cada Muy uno. bien. ¿Y por qué tomábamos que los porcentajes eran los gramos? Porque como el 100%, o sea, como el 26 gramos. Ah, porque son en 100 gramos, ¿no? Sí, eso. Exacto. Había que tomar que los porcentajes, tomar que la muestra era de 100 gramos y nos facilitábamos la vía. Era solamente por eso. 38,07%. Y esto ya hay que transformarlo a gramos, que como les dije recién, pensamos que son 100 ml, perdón, 100 gramos, 26,57, 35,36 y 38,07. Estos son gramos y había que transformarlos a moles. Entonces yo ahí coloco un mol de potasio. ¿Cuánto es la masa, chiquillos? Es 39,5, ¿no? Creo que sí, voy a revisarlo el tiro. 39. 39,09, entonces 39 nomás. 39 gramos. Y la del cromo es 52. Si me hacen esas divisiones, por favor. La primera queda 0,66. 66 menos 68. ¿No? Déjase la acá. O sea, es que la hice truncando nomás. Profe, 0,68. Dígame. pero en la prueba dan números más simples, supongo, ¿no? Para dividir, multiplicar. No sabría decirte. Esto lo saqué de esta pregunta, si no me equivoco, la saqué de un facsímil de hace como 4 años. Así que no te podría verificar qué tan sencillo pueden preguntar esto. Y por eso yo lo coloqué en mención. Pero te van a colocar elementos sí que tengas en tu tablita de atrás. O pueden que se los pidan expresado. ¿Ya? Colocan eso dividido al otro. Entonces aquí colocamos potasio, cromo y oxígeno. Colocamos los moles, 0,68. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Dividir por 0,68. Dividir por el menor. Muy bien. Entonces todos los dividimos por 0,68. Esto nos queda K1, CR1, y el oxígeno nos queda 3,5. 3,5. Bueno, 3,5. ¿Qué teníamos que hacer cuando nos da un elemento con decimales? Amplificar Amplificar. ¿Por cuánto? por 2. Por 2. Entonces ahí nos queda que la fórmula empírica es K2, CR2, O7. Era K2, CR2, O7. Era la letra B. Y ahí quedaríamos, chiquillos. K2, CR2, O7. Y en este caso, por ejemplo, después sacáramos la molecular, era la misma. ¿Ya? Ya. La próxima clase vamos a seguir con, después viene todo esto que tiene que ver con la parte más específica, tercero medio, y eso igual lo vamos a repasar, entonces ahí podríamos revisar esa parte. ¿Ya? Para que la próxima clase ya empecemos con todo lo que es el repaso. Si alguno de ustedes ya está chato con PSU, con esto y más el electivo, recuerden que este no es obligatorio si alguno no quiere venir, ¿ya?
Que algunos me preguntan, profe, ¿qué pasa si no voy? Nada, ya. Esta es solo una ayuda externa que les da el colegio. La idea es que vengan.